Compartir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios del Salmo 126. El título de este mensaje es El Cántico de los Peregrinos. ¿Quiénes somos los peregrinos? Cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos en este mundo porque nuestra patria es celestial. Y el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, hay una serie de salmos del Salmo 120 al 134 que se denominan cánticos graduales, que son cánticos o cánticos de los peregrinos, que eran cánticos que se establecían cuando se llevaban adelante los peregrinajes del pueblo de Israel rumbo en la celebración de las fiestas solemnes anuales, las 3 fiestas solemnes anuales que tenía el pueblo de Israel, y cuando iban justamente al templo. Y en uno de esos cánticos graduales está el Salmo 126. Y en el Salmo 126 encontramos justamente esta palabra, ¿sí?, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo llegarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas. ¿Sabe que el primer texto de este cántico gradual dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan? Este texto significa que cuando el Señor nos hiciere libres, seremos como los que sueñan. La realidad es que cuando no somos libres, no podemos soñar. ¿Por qué? Porque la necesidad nos impide soñar. Cuando me encontraba internado en terapia intensiva, afectado por el COVID, y tenía una saturación de oxígeno por debajo de los 80, mi única preocupación en ese momento en que me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, le puedo asegurar que no me preocupaba la obra de Dios, tampoco me preocupaba mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis proyectos personales. ¿Sabe lo único que me preocupaba en ese momento? Lo único que me preocupaba era respirar. Y cuando nosotros estamos cautivos de las circunstancias, es de la misma manera. Lo único que nos preocupa es respirar. Lo único que nos preocupa es salir de ese problema. Lo único que nos preocupa es eso que nos está a nosotros manteniéndonos en cautividad. De la misma manera, así nosotros nos encontramos cuando estamos afectados por aquellos problemas que cautivan nuestra vida, que estamos presos en nuestra vida, problemas que no nos permiten ver más allá de eso. Cuando les cuento acerca de esta situación de estar respirando con apenas un hilo de oxígeno, no hay lugar para otra cosa. No hay lugar para pensar en proyectos, no hay lugar para pensar en seres queridos, no hay lugar para pensar en cosas buenas, no. Lo único que hay lugar es para saber cómo puedo hacer para salir y tener de esa situación y tener una bocanada de oxígeno. Cuando estamos en una situación de cautividad en nuestra alma por una circunstancia, por un problema que nos aqueja, lo único que estamos pensando es en ese problema. Por eso cuando el pueblo de Israel cantaba este cántico de los peregrinos: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, estaban diciendo: cuando salgamos de estar cautivos, volveremos a soñar. Cuando salgamos de estar cautivos, volveremos a tener paz en nuestros corazones. Volveremos a tener
tranquilidad, volveremos a poder proyectarnos hacia otras cosas. Amados hermanos, vivimos en un tiempo donde las circunstancias nos dejan en cautividad nuestra alma. Las situaciones donde no nos permiten proyectarnos en nuestra vida, no nos permiten proyectarnos acerca de sueños, de metas, de proyectarnos en felicidad, en lo que podremos hacer, lo que podremos alcanzar. Hay situaciones en nuestra vida en que nosotros nos quedamos obnubilados, no pensamos en nada más que eso. De la misma manera que una persona que se está ahogando no tiene otra cosa que un sentido de supervivencia que lo lleva a buscar el sacar su cabeza debajo del agua y estar teniendo una bocanada de aire para poder seguir subsistiendo. Los problemas en nuestra vida muchas veces se tornan de esa misma manera. El pueblo de Israel había sido llevado en cautividad. Cuando ellos estaban saliendo de la cautividad, ¿sí? Estaban saliendo de Babilonia, habían estado 70 años siendo cautivos, salieron con lo opuesto, no llevaban otra cosa, felices por lo que Dios estaba posibilitando a través de ese decreto que había firmado el rey Ciro, pero ellos ahora tenían la posibilidad de pensar en algo más de lo que era su problema. Amados, en esta mañana quiero hablarte acerca de esas situaciones que obnubilan tu mente, que te hacen una persona monotemática, que solamente te hacen centrarte en esa situación. Claro que el diablo aprovecha esta situación, claro que sí, haciéndonos y llevándonos a caer en trampas mentales, donde no existe otra cosa en nuestra vida que esa situación. ¿Cuál puede ser? De las más variadas. Puede ser que esa situación que estás atravesando pueda ser una situación de salud, donde lo único que estás esperando es tener justamente esa salida para poder proyectarte. Mientras tanto, no hay posibilidad de sueño alguno, no hay posibilidad de proyectarte hacia el mañana. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones que nos obnubilan de esta manera, no vemos las posibilidades de una restauración, no vemos la posibilidad de salir adelante. Realmente nos amargamos, estamos entristecidos. Vemos realmente que ese problema que estamos atravesando ocupa toda nuestra vida. Puede ser que tengamos alrededor nuestro afectos, puede ser que tengamos alrededor nuestro muchas cosas, pero cuando uno está atravesando por la cautividad debido a una circunstancia adversa que se levantó en nuestras vidas, no hay lugar para otra cosa. Eso hace de que nuestras mentes no puedan salir de ese lugar. Nos volvemos monotemáticos, nos volvemos personas reiterativas, siempre caemos en la misma situación, no nos permite esa circunstancia proyectarnos y la amargura gana nuestra alma. Ahora, la palabra de Dios dice, cuando Jehová, dice la palabra de Dios con mucha claridad, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y amados hermanos, en esta mañana quiero decirles de que el poder de Dios está establecido para sacarnos de toda cautividad, porque fue justamente nuestro Señor Jesucristo el que hizo la obra en la cruz del Calvario, el que venció por todas nuestras debilidades, por todos nuestros problemas. El castigo de nuestros pecados fueron sobre Él. Y amados, es en este tiempo en que nosotros debemos de pedirle al Señor de volver a recuperar los sueños, volver a recuperar lo que hemos perdido. Si algo que tiene de diabólica esta pandemia es que somete a las personas a temores, a inseguridades, somete a las personas a tener sentimientos egoístas, somete a las personas a tener sentimientos donde afloran miserias humanas. ¿Por qué? Porque la cautividad de la mente a causa justamente de estas circunstancias
lleva a nublar el entendimiento. No existe otra cosa. Es de ahí que vienen situaciones como la depresión, la tristeza profunda, la angustia. Pero amados, hoy es el día en que el Señor quiere sacarnos de esa cautividad. Yo no sé qué es lo que te está manteniendo cautivo en este día. No sé qué problema es el que se ha vuelto en tu cabeza un pensamiento monotemático que todos los días te levantás, te acostás, transcurre todo el día y seguís pensando en eso. Tal vez sea tu problema, sea una situación económica, tal vez sea un problema en tu matrimonio, tal vez sea un problema de salud, tal vez sea un problema espiritual, ministerial, no lo sé, pero hoy es el día en que vos puedas volver de esa cautividad. Hoy es el día que el Señor te está invitando a volver a ser como los que sueñan, volver a ser como aquellos que han puesto su confianza en Dios. Dice el versículo 2 y 3, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. La cautividad te saca la felicidad. La cautividad no te permite tener sueños. La cautividad te hace ser una persona triste, amargada. La cautividad te hace mirar todo desde una mirada desde el dolor. Todo lo atravesás desde el dolor. Tus inseguridades, tus temores, todo es atravesado por esa situación que te mantiene cautivo. El cántico de los peregrinos era cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad. Y saben que nosotros tenemos esta seguridad de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos hizo volver de una cautividad. Y claro que esa cautividad era el pecado, claro que esa cautividad era la muerte espiritual en la que nosotros nos encontrábamos. Pero también debemos de entender de que cuando nosotros ya estando en Cristo podemos estar cautivos en nuestra alma por dolores y por heridas que podamos transitar, por situaciones que realmente nos veamos excedidos, por situaciones en las que realmente no tengamos la posibilidad de controlarlas, situaciones que nos exceden, situaciones que nos superan, pero en esta mañana Dios tiene una palabra para nosotros. Y la palabra es de que Él nos saca de nuestra cautividad. Dice la palabra de Dios, haz volver el verso 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El Negev es un desierto al sur de Israel y normalmente es una zona árida y estéril, pero después de las lluvias, los cauces que estaban secos se vuelven arroyos torrenciales que hacen florecer el desierto. Y así oraban los exiliados, deseando que su pequeño grupo se aumentara hasta ser una multitud, hasta que volvieran a ser lo que antes fueron. Y amados, en esta mañana, esta es la palabra, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz volver la cautividad desde ese lugar de sequedad que nosotros nos encontramos, desde ese lugar donde esa situación que nos tiene cautivos en nuestra mente, esa situación de la cual nosotros no podemos salir, vivimos pensando en esto. A la mañana nos levantamos y nos mantenemos con el mismo pensamiento. Durante el día vivimos y seguimos teniendo esa misma situación. Inseguridades que, como les decía, pueden ir de las más variadas situaciones, pero lo trascendental en esto es qué es lo que te está pasando a vos. No es para que nosotros nos podamos ponernos a estar midiéndonos con el dolor del otro. Lo importante es ese dolor que te atraviesa, esa situación, eso que te lleva a estar cautivo y que te hace estar en un sequedal. El desierto del Negev era una vez al año, era invadido por las lluvias y hacía que los cauces que estaban secos se volvían arroyos. Y esos arroyos hacían florecer el desierto. La oración de los que
llevaban adelante este cántico de los peregrinos era: Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Y en esta mañana quiero decirte que el Señor va a proveer de esa agua salutífera que estará regando el sequedal de tu vida, en esa situación en la que te encontrás, estas circunstancias que hoy te llevan a tener ese sentimiento que te impide soñar, que te impide proyectarte en la vida, que te impide avanzar a una instancia superior, que lo único que estás buscando es tener una bocanada de aire para seguir adelante. Miren, hay algo que nosotros debemos de saber. La Biblia nos narra en diferentes circunstancias tratos de Dios con diferentes personas y podemos decir que la Biblia es un libro de procesos. Nosotros tenemos que ver a Dios como el Dios de los procesos, el Dios que está siempre presente en nuestras vidas, trabajando a través de los procesos. Los procesos de cautividad, como fue para el pueblo de Israel, fue un trato de Dios durante 70 años en un tiempo específico, debido a que Dios quería llevar justamente a que se estableciera en el pueblo de Israel a Dios como el centro de adoración y el que rigiera sus vidas. Los tratos de Dios tienen siempre esta perspectiva. Lamentablemente muchas veces nosotros queremos ser maduros en el Señor sin trabajar en nuestro carácter. Deseamos que nuestra vida prospere, que la iglesia crezca, sin invertir un tiempo con nuestro Señor. Deseamos que el reino de Dios se establezca, pero no trabajamos para que el reino de Dios se establezca. Simplemente lo que queremos es que las cosas pasen, pero las cosas no suceden mágicamente, sino que quienes generamos para que las cosas de Dios sucedan en nuestras vidas es nuestra actitud frente a nuestro Dios. Es lo que nos va a posibilitar a nosotros de que Dios haga justamente la obra que Él tiene preparada para nuestras vidas. El obrar de Dios llevándonos al cumplimiento de su propósito es algo que Dios establece en nuestras vidas a través de esos benditos procesos. Procesos que van a estar presentes en nuestra vida hasta que nosotros dejemos esta tierra. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, vemos a Dios empeñado en llevar en procesos a cada uno de aquellos que los llamó y que usó sus vidas. Pensemos en Abraham, ¿sí?, antes de tener un heredero. Pensemos en la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, los años en el desierto, a David huyendo durante años de Saúl. Todos los procesos que vivieron estos hombres de Dios nos hablan justamente acerca del trato de Dios para establecer justamente su propósito en la vida de estas personas. Pensemos en los 3 años del ministerio de Jesús formando a sus discípulos. Los procesos acostumbran a requerir de nosotros, amados hermanos, paciencia. Pero, amados, cuando nosotros estamos en medio de esos procesos, tenemos que ser motivados por, como es esta palabra que leíamos recién, que decía: Señor, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Esto quería decir de que los peregrinos que llevaban adelante estos cánticos tenían una clara conciencia. Negev está desierto durante gran parte del año, pero cuando los arroyos comienzan a correr, fruto de las lluvias, ahí cuando viene el florecimiento. Amados, nosotros tenemos que saber entender que si renunciamos a los procesos de Dios, es renunciar al trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Este salmo nos enseña sobre que los procesos son siempre largos, duros, penosos y a veces desesperantes. Claro que sí. 70 años de cautiverio fueron los que motivaron a que el pueblo de Israel pudiera escribir este cántico gradual, este cántico de los peregrinos.
Y nos enseña este cántico acerca del el duro trabajo de lograr que las cosas sucedan. Y las cosas que suceden, sí, en nuestras vidas, que son significantes, que son importantes, van a ser costosas. Y no estoy hablando del costo nuestro en el sentido del esfuerzo personal, de lograrlo por nuestros propios medios. No, porque todo lo que nosotros tenemos es por la bendita gracia de Dios. Pero sí requiere de una entrega diaria, cotidiana a nuestro Dios. Sí requiere del morir al mi yo, sí requiere de morir a mi ego, sí requiere de estar con Cristo juntamente crucificado. O sea, nosotros tenemos que establecer en nuestras vidas una visión de que el proceso no es algo que no pueda estar presente en nosotros. Los procesos de Dios son imprescindibles para el cumplimiento del propósito, porque los procesos hacen de que aflore el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque el proceso me lleva a un estado de dependencia espiritual, emocional con el Señor, porque el proceso hace de que yo pueda morir para que Él pueda vivir, porque el proceso hace de que yo pueda renunciar a mis fuerzas y entregarme a lo que es justamente la gracia de Dios. Creo, queridos hermanos, que realmente cuando Dios trata con nosotros es porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y ese plan para nuestras vidas tiene que estar justamente llevándose a cabo, concretándose en nosotros, a través de la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Y esto es un proceso de morir cada día a Cristo, de morir cada día nosotros a Cristo, de establecer el renunciamiento de nuestra voluntad para que sea hecha la voluntad. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos cuando estaban en Getsemaní diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad. Yo en esta mañana quiero invitarte de parte de Dios a que puedas abandonar la cautividad. Y para abandonar la cautividad es necesaria la fe. Es necesario que vos en esta mañana puedas entregarle al Señor tu corazón. Esa situación que te tiene abrumado, esa situación que te ha vuelto una persona monotemática, que solamente te obsesiona poder salir de ese problema, que solamente vivís para esa situación. No estoy en esta mañana subestimando la carga de nadie. En esta mañana no estoy cayendo en el simplismo de que nosotros tenemos que, aceptar todo lo que viene de parte de Dios y, vivir una vida liviana. No, sé que no es así de simple. Sé que no es fácil estar transitando por el valle de la sombra y de la muerte. Pero sí hay una promesa de parte de Dios que va a haber una vara y un cayado que estará infundiendo aliento en nosotros. Sé que no es fácil lo que te está llevando a que tu pensamiento esté solamente establecido en ese solo tema que te tiene realmente angustiado. Pero en esta mañana el Señor te quiere sacar de ese cautiverio. En esta mañana el Señor quiere que recuperes tus sueños. En esta mañana el Señor quiere que vos puedas volver de la cautividad y que puedas ser como los arroyos del Negev, que después de las lluvias, los cauces que antes estaban secos puedan volverse en arroyos torrentosos que hacen florecer el desierto. El Señor en esta mañana quiere hacer florecer tu desierto. El Señor nos advirtió, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor en esta mañana es: vengo a liberarte de tu cautividad. El Señor les dijo
a los fariseos en cierta oportunidad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo nos hace libres. Conocer a Cristo nos saca de la cautividad. Usted podrá decir: pero pastor, yo conozco al Señor. Pastor, yo tengo años de creyente. Y sí, puede ser, pero muchas veces el enemigo de nuestra alma establece trampas en nuestra vida cotidiana, donde nos lleva al terreno de la tentación. Y nosotros tenemos una idea preestablecida, muy religiosa, de la tentación, donde la linkeamos, la establecemos unida a lo sexual. Cuando hablamos de tentación, pensamos que tiene que ver con las cuestiones de la sexualidad, que pensamos que tiene que ver con cuestiones morales. Pero la primera tentación que el enemigo establecerá en nuestras vidas será la tentación de trabajar sobre nuestras necesidades reales insatisfechas. La primera tentación que el enemigo va a desarrollar en nosotros es hacernos sentir inseguros, si que aquello de lo cual carecemos hace o no a nuestra vida. Fue el propio Jesús, estando en el desierto, que recibió esta tentación. Si eres el Hijo de Dios, dile que esta piedra se convierta en pan. El proceso de tentación es un proceso de hacernos ver las circunstancias temporales como situaciones establecidas definitivamente en nuestras vidas. El proceso de tentación es apalancarse en nuestra necesidad circunstancial como algo permanente y hacernos sentir que esa carencia circunstancial que tenemos en nuestra vida es algo que, mientras no esté, no lograremos ser lo que deberíamos ser. Es por eso que la importancia que tiene el sabernos completos en Cristo. La completitud que nos da el ser hijos de Dios es lo que nos hace estar seguros en la adversidad. Mientras el enemigo se apalanque en mis carencias y me haga sentir que aquello que aún no tengo es lo que va a determinar mi estado de bienestar y de felicidad, es que el enemigo ha ganado en la tentación. El enemigo se presenta delante de Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile que esta piedra se convierta en pan. La necesidad que tenía Jesús era una necesidad temporal. Él hacía 40 días que no comía, que estaba ayunando en el desierto, llevado por el Espíritu Santo. Pero el enemigo quiso establecer que lo temporal y transitorio era definitivo para él. Era tentar a Dios, era llevarlo al terreno de que su situación, su circunstancia, su carencia dirigiera su vida. Cuando hablamos de cautividad, estamos hablando de que la carencia que nosotros podamos estar padeciendo dirija nuestras vidas. Es la tentación del desierto entre el maligno y Jesús llevado a cada uno de nosotros. Si eres el Hijo de Dios, que cambie esta situación. Si eres el Hijo de Dios, que no estés más enfermo. Si eres el Hijo de Dios, que comiences a tener dinero. Si eres el Hijo de Dios, que cambie tu situación económica. Si eres el Hijo de Dios, que se resuelvan los problemas en tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Si eres un Hijo de Dios, que comiences a tener trabajo. Cuando el enemigo quiso llevar a Jesús a que viera una circunstancia temporal, parcial, como algo definitivo, vino la respuesta por parte de Cristo
al maligno en el desierto diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hay un escrito está, como le dijo Jesús al maligno. Hay un escrito está que dice que vos y yo en Cristo estamos completos. Hay un escrito está que dice que vos y yo hemos sido bendecidos con toda bendición del cielo. Hay un escrito está que dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Hay un escrito está que dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000, mas a nosotros no llegará. Hay un escrito está que dice que el enemigo nos puede pedir para zarandearnos, pero hay un escrito está que dice: y yo he pedido, dice el Señor, que vuestra fe no falte. Yo en esta mañana quiero decirte de que tu cautividad es un hecho temporal, transitorio en tu vida, que te impide tener sueños, proyectarte, mirar más allá de esa situación. No sé en qué consistirá tu problema hoy. No sé si es un problema de salud, un problema económico, espiritual, emocional. Pero sí sé una cosa: el mismo Dios que asistió a su Hijo Jesucristo en el desierto, el mismo Dios que lo acompañó en el Getsemaní, el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos al tercer día, resucitándolo y sentando a la diestra de Dios Padre, es el Dios que en esta mañana te dice que Él te hace libre de tu cautividad, de que Él te devuelve el poder para poder soñar. El cántico de los peregrinos era: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La buena noticia en esta mañana es que no es en potencial, que no es a futuro, sino que la cautividad fue llevada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros somos libres de todo aquello que nos pueda tener cautivos. Tus inseguridades, tus miedos, tus temores. En esta mañana Dios se encarga de llevarlos delante de tu presencia. Así que yo quisiera ahora tener una palabra de oración contigo. Una palabra de oración que te lleve a poderte asegurar que lo que estás viviendo es un proceso, y ese proceso no busca otra cosa de que la formación del carácter de Cristo sea establecido en tu vida. Que ese proceso va a estar llevándose adelante para que se cumpla lo que Dios tiene preparado para ti. Dios trabaja con procesos. Es renunciar a esos procesos, es renunciar a que Dios trabaje contigo. Es Él que nos dice que nosotros debemos de saber que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y en esta mañana la palabra es esa: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tu proceso, tu cautiverio ha sido una siembra de lágrimas que en esta mañana el Señor te dice: vas a volver con regocijo. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. El Señor te dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Señor, en esta mañana queremos pedirte por todos aquellos que están transitando la cautividad en sus vidas.